Ya, ahora sí, ya. No. Veteranos y los que siguen a veteranos, ¿cómo estamos? Buenas noches. Un poco a poner en contexto, ¿no? Acá estamos con el comandante Guevara, nuestro gran historiador, casi doctor, o doctor ya, sí, siempre esa no la tengo claro, señora ahí nos lo explica. Y el comandante Jauregui, nuestro héroe Chavín de Huántar, que orgullosísimo de tenerlo siempre también aquí, a los dos grandes figuras que nos van a comentar esta película. Entonces, los pongo en contexto. La película es de la Segunda Guerra Mundial, mejor dicho, trata acerca de la Segunda Guerra Mundial, una operación llamada Market Garden o Mercado Jardín. Jardín le llaman por el lado terrestre y Market por el lado aéreo. Y es digamos, una operación aerotransportada donde las tropas aliadas caen detrás de las líneas alemanas, pero con tan mala suerte que caen en medio de dos divisiones Panzer. Entonces ahí se arma el chongo, ¿no? Entonces es una de las películas donde los alemanes ganan, o sea, ganan la guerra, ganan la batalla, ¿no? Entonces es algo distinto a las películas de guerra de ese momento donde siempre los americanos le daban con palo a los alemanes y la típica de la historia de ese tipo, ¿no? Entonces vamos a tratar de pasar algunas escenas para que nuestros infantes de Marina nos comenten de qué van las escenas y cómo lo hubieran hecho ellos de repente, ¿no? En esa situación, porque ahorita los dos están en una situación, digamos que de planeamiento estratégico, más que de ser la carne cañón, que en ese momento se ve de todos los comandos que caen y van cayendo en diversos puntos, porque son 3 puentes los que tienen que cubrir y el ejército iba avanzando puente por puente hasta llegar al puente final, que es en Arnhem, donde lo tienen que mantener para que puedan pasar todos los vehículos y ahí directo a Alemania. O sea, la operación era planeada para eso, para acabar la guerra muy temprano, en Navidades del 44, cosa que no se logró porque fue una victoria alemana por una serie de cosas que vamos a comentar ahora y ver cómo lo hubieran hecho ellos. Así que bueno. Dicho sea de paso, dicho de paso, importante comentar el nombre de la película, que hasta ahora no lo decimos. Es un puente lejano o A Bridge Too Far. Esa es la película, para que la puedan. Yo lo conocí como Un puente demasiado lejos, pero ahí en YouTube le encuentra como Un puente lejano. Sí, es una película de la época potente, porque son casi 3 horas de película. Los actores, Robert Redford, Sean Connery, Anthony Hopkins, Jim Hamm, todos los de la época están en la misma película. James Caan, que venía de salir del Padrino, o sea, salía del Padrino también, ahí, que era Sony en El Padrino. O sea, ahí varios. Sean Connery, que era casi 007, acababa de dejar de ser 007 también. O sea, la gente famosilla de la época. Jim Hackman, que también venía de esta película que le hace en París, que también es famosísima. O sea, hay unos actores, bueno, Robert Redford, ni que se diga, Ryan O'Neal también, que era el galancete, él era el Brad Pitt de la época también, ¿no? El bonito, el rubiecillo de ojos azules, o sea, era ahí, tiene todo, ¿no? Para que las chicas deliren y todo, pero realmente es pura guerra, así que... Perdón, estamos tratando de dramatizar una cabina de avión. Para entrar en situación. El caso nos ha agarrado acá embarcados, pero nada, sacar adelante la misión. Eso. Pepe, John, Jean-Pierre, la operación Market Garden marca el final de las operaciones aerotransportadas. Va a ser en el principio, ¿no?, de una operación aerotransportada que va a ser el vuelto que le van a dar los aliados a los alemanes. Los alemanes hacen una invasión en Grecia y en Creta mediante el paracaídas, exitosamente. Acá en Market Garden va a ser al revés, va a ser un fracaso. Y en Overlord, en el desembarco en Normandía que se va a dar al año siguiente, va a culminar las operaciones aerotransportadas con uso de paracaídas y va a dar pie a la utilización del helicóptero, de poder desembarcar en forma organizada. Esa es más o menos las lecciones aprendidas de esta operación. De empezar, en el año 41 nosotros ya también habíamos hecho una pequeña operación aerotransportada en Ecuador, ¿verdad? En Puerto Bolívar. Puerto Bolívar. Una localidad ecuatoriana donde están desembarcando armamento. Va a ir un avión de la Fuerza Aérea con 11 paracaidistas, de los cuales solamente van a salir 3 suboficiales, porque les ganó el pasaje, ¿no? Tú sabes que el pasaje es la velocidad del avión y va a salir el paracaidismo, ¿no? En esa época el paracaidismo era incipiente. Ya se había dado las operaciones de paracaidismo en la Segunda Guerra Mundial y el Perú es la primera operación aerotransportada, la primera operación de paracaídas en una guerra en Latinoamérica. Nosotros tenemos la primera operación aerotransportada con paracaídas en Puerto Bolívar, año 41, y en el año 81 el primer asalto helitransportado en el Falso Paquicha. La Escuela de Paracaidistas del Ejército es una de las primeras de Latinoamérica. El capitán Quiñones era paracaidista.
en la época de teniente, él hace su curso de paracaidismo en Chiclayo. Y eso hace que sea más heroico, que él tranquilamente podía usar el paracaídas, porque lo sabía usar, pero él dirige el avión para estrellarse y lo vuelve más héroe de lo que es. Efectivamente. Dale, Colorado. No, espera, Jean-Pierre, ¿cómo estás? Buenas noches. Es que el aire del avión... Bueno, sí, como la introducción que está haciendo el comandante Guevara, con el control del espacio aéreo era factible pues poder realizar este tipo de inserciones verticales. Caer sobre retaguardia enemiga, creo que se extendió mucho las líneas de comunicaciones, y bueno, de ahí el fracaso total pues del concepto, ¿no? Pero eso anda poniéndola a Colorado, pero eso ya siendo un general, me imagino, pues ya bien recorrido, o sea, estamos hablando del año 44, ya han habido varias operaciones de ese tipo, con la logística que eso conlleva. Caer en un error así, o sea, crear una línea tan larga o tan arriesgada como para mantener estos puentes, sabiendo los alemanes cómo estaban, o sea, si bien es cierto, ya estaban disminuidos por el esfuerzo de la guerra y la logística, igual eran unos guerrerazos, ¿no? ¿Qué hubieran hecho ustedes en el caso del general? Porque acá el agente de inteligencia le está comentando lo que hay. No, señor, pero tengo algunos hombres... ¿Han sido identificados? Por nuestra inteligencia, no, señor. Así que son los rumores de siempre, ¿verdad? Doy crédito a esos rumores, señor. ¿Por qué? La opinión general es que la resistencia la efectuarán las juventudes hitlerianas o ancianos montados en bicicleta. Yo creo que los rumores son ciertos, señor. Tal vez porque en inteligencia nadie lo cree. Solo quiero estar seguro de que nuestras tropas llegan vivas y no muertas. Ya sé que hay quien cree que me preocupo en exceso, pero quisiera ordenar otro reconocimiento de la zona. Si está usted de acuerdo, señor. Bien, Wilson. En marcha, vámonos. Muy bien. Fuller. Sí, señor. No se preocupe demasiado de lo que piensen de usted. Ocurre que usted es algo más inteligente que los demás. Y eso tiende a ponernos nerviosos. El oficial de inteligencia le dice que han visto unidades aisladas dentro del campo del reconocimiento de los partisanos, o sea, de la resistencia. Les ha mandado información diciendo que han visto un tanque por aquí, han visto movimiento por allá, y ellos como que, no, pero ¿está confirmado? No está confirmado. Entonces le dicen, mira, hazte otro vuelo de reconocimiento por ahí, o le pide autorización para un reconocimiento propio, ya no de fuentes de confiabilidad, pues, no sé, Bravo, por decirlo de alguna manera, ¿no? Entonces mandan un avión. Al mandar el avión toma algunas unidades, porque sí, ya toma 2 o 3 Panzers, y le reportan. Y lo desestiman. No, dicen, estos son tanques que han quedado ahí, que los están poniendo un poco para hacer la finta, porque ya se había dado un poco de distracción de ese tipo, diversion, como le llaman los gringos, o sea, como señuelos que no son reales. Entonces ahí viene un poco la pregunta mía, ¿no? En base a esa información de inteligencia, ¿ustedes hubieran planeado una operación de esa magnitud? O sea, porque la información no era tan clara tampoco, ¿no? Ellos sí tenían claro lo suyo, pero lo que tenían ahí, lo hubieran hecho así, comandante, y ahora no sé, ¿qué opina usted de algo similar? Porque fue una operación de muy gran magnitud. Mira, por doctrina, te dice, ¿no? Si tú consideras que hay armamento antiaéreo, o sea, si tú tienes conocimiento, todo tanque tiene ametralladora, y esa ametralladora es .50. Esa .50 te puede disparar 4 kilómetros de altura, ¿no? O de distancia, de alcance. Entonces, basta que tú sepas que hay blindados en el área. Es una locura hacer una operación aerotransportada o meter helicópteros. Por ejemplo, ahorita la operación Patriota, la que se acaba de dar, han metido helicópteros en el Brain, ¿no? No sé si han visto la cantidad de impactos que tienen los helicópteros. Sí. Y Dios es grande, ¿no? Y Dios es grande porque no ha provocado un derribo, ¿no? Pero la doctrina te dice, basta que tú tengas la sospecha de que hay armamento antiaéreo y no puedes hacer esa operación. En realidad esa operación la propone Montgomery, que era el general inglés victorioso de Rommel, el tipo estaba alzado, los paracaidistas eran británicos, pero eran los alemanes, pues no eran cosas, y todavía en el pasaje de la película te dicen, sí, son unas unidades juventudes hitlerianas,
¿no? O sea, como que están sacando a lo que es la verdad, ¿no? Sacaron a la juventud ya lo último que tenían, ¿no? Pero esa juventud hitleriana pues, era recontra radical, ¿no? O sea, van a encontrar, o sea, no midieron tampoco el valor de la tropa, o sea, hay un desprecio de, no, son unos muchachitos que no van a poder enfrentar, ¿no? Se subestimaron al enemigo, ¿no? Ahí está, fuertazo. Ahora, mi pregunta, comandante Jauregui, usted, comandante de unidad, porque hay una parte del briefing donde ya se decide hacer, y están ahí los comandantes de unidades, o sea, los que van a llevar detrás, sobre todo el polaco, hay uno polaco ahí que luego, posteriormente en la película se ve que cae en medio, pero así, en una explanada en medio de las unidades alemanas que incluso los ametrallan antes de que caigan a los paracaidistas. O sea, ¿usted como que hubiera puesto alguna resistencia en ese caso o no? O sea, decirle algo al general, oye, me está mandando a no sé dónde, o caballero nomás cumple la orden. ¿Cómo lo hace? No, definitivamente uno tiene que asesorar al general. Es una especie de Estado Mayor especial. Pero regreso al tema, ¿no? Fuera lo que está diciendo el comandante Guevara, que tiene razón, definitivamente uno se enfrenta a un enemigo. No va a esperar que no haya resistencia. Pero sí, regreso al tema, la superioridad aérea ya de los aliados era real. Y se dan las condiciones para poder hacer este tipo de operaciones. Sin embargo, creo que la ansiedad, y eso también lo propone la misma película de Montgomery y Eisenhower, por entrar a Berlín, se los comió, ¿no? Vieron sangre en la cara del enemigo y se dejaron llevar por esa ansiedad. Y en mi opinión, las líneas de comunicaciones y la logística, pues, no estuvieron bien planeadas. Habría que haber tomado los objetivos como la alcachofa, hoja por hoja. Una pregunta al respecto. Cuando le acceden a información o viene inteligencia y les brinda información, ¿se toma como diciendo entonces, o se duda ahí vemos mucho con ella? Que las fases... Se cortó. Rebobine un poquito, señor. Se cortó. Dale, Jean-Pierre, se cortó. ¿Hasta dónde copiaron, por favor? Nada. A ver, voy a resumir lo que dije. La ansiedad de Montgomery y de Eisenhower al ver que el enemigo de alguna manera se estaba retirando, los hizo perseguir y cayeron en la trampa, ¿no? Las operaciones retrógradas justamente buscan eso, buscar un mejor terreno, un mejor momento para contraatacar. Y si ustedes se dan cuenta, el general alemán siempre buscó eso. Por eso no era partidario de demoler los puentes para poder contraatacar. Ya lo había previsto. Entonces, vemos que prácticamente no escogieron bien los objetivos. El objetivo principal lo han debido dejar pues para otro momento, ir avanzando, consolidando, persiguiendo, como repetía, la fase de las operaciones ofensivas. En este caso solamente llegaron a cumplirse 2 de las 4, ¿no? La de aproximación al objetivo y el ataque, pero la de consolidación y persecución no se realizaron, ¿no? Entonces, la película pues termina mal y la operación también. Cuando viene inteligencia y les da la información, porque en esta película se ve no solamente ahí, se ve una parte que dicen, ustedes van a saltar acá, y dicen, no, ahí no, combina allá y ni siquiera está en la foto. ¿La información de inteligencia es relevante realmente y se toma en cuenta o va mucho con la experiencia del equipo operativo? No, la inteligencia es clave para todo. John, es importantísima. Pero la buena inteligencia, o sea, ¿cómo determinan si es el nivel de confiabilidad del dato? Ahí el problema, porque datos sabían, pero no los ponderaron bien. Lo que yo quisiera ver, por ejemplo, del lado alemán, o sea, el general que está ahí a cargo, y hay paracaidistas que caen a 12 kilómetros, o sea, bueno, ustedes me dirán si es lejos o cerca, para gente que viene con equipo ligero, porque obviamente son paracaidistas y están cayendo con ese tipo de armamento mínimo por el paracaídas, o no lo sé, ya me lo dirán ustedes, porque yo nunca he saltado en versión infante ni en nada, pero cuando cae a 12 kilómetros, él cree que vienen por él, y no porque vienen a tomar un puente. Entonces, del lado alemán, ¿cómo hubieran tomado este tipo de dato?
¿no? O sea, hubieran ido con todo ya Información, así es. antes, o sea, pararlos antes de que se acerquen, o simplemente lo toman como que, bueno, debe ser una escaramuza y doblen la guardia y punto, ¿no? ¿Cómo haría usted, por ejemplo, comandante Jáuregui? Bueno, en la guerra hay lo que se llama pues el ruido y la niebla, a partir pues de la información que el comandante recibe. Y a partir de la claridad, experiencia, conocimientos, uno toma buenas o malas decisiones, ¿no? Como ven, ahí hay información que puede confundir y va a depender mucho pues justamente de la capacidad del líder para tomar la mejor decisión. El paracaidismo normalmente se hace justamente para caer tras líneas enemigas y los saltos tienen que ser precisos. Y ahí ven que saltaban y prepararon todos los aviones con aeroplanos y ahí ven pues la logística no llega. Es más, provisiones que iban para los aliados cayeron en manos alemanas y hay alimentos y munición. Entonces, yo creo que se apresuraron. El ímpetu de Overlord, de Normandía, hizo pues que se apuraran y no se tomaran estos pasos de una operación ofensiva de manera correcta, ¿no? Claro. Ahora, comandante Guevara, una consulta. Ellos caen a 12 kilómetros del objetivo, un grupo. Hay otro grupo que cae más o menos preciso, que justo es la 101, la famosa 101 aerotransportada, que es dentro de esa 101 está la Easy Company, que no sé si les suena a Band of Brothers. Sí. Claro, que la Easy Company se llamaba porque era la compañía E, o sea, es de las siglas en inglés es E y la compañía C, Easy. Fonológicamente lo hicieron como Easy Company, la compañía fácil que tuvo las misiones más complicadas. Pero bueno, caen ellos muy cerca. Pero caer a 12 kilómetros es cerca, lejos, sobre todo para el timing que ellos tenían, que era capturar el puente en horas, en pocas horas, y resistir 2 días, que al final resistieron mucho más y se les complica la cosa y pasa lo que pasa, el fracaso. Pero ¿es demasiado lejos? Claro, Pepe. Acá hay un detalle, ¿no? O sea, la semana previa a las operaciones, los alemanes venían siendo perseguidos por los aliados, ¿no? O sea, los alemanes estaban en repliegue. Como bien lo dijo Jean-Pierre, estaban esperando hacer una operación retrógrada. Pero ellos se percataron de que la persecución de los aliados había cesado, lo que les da oportunidad para reorganizarse, y en esa reorganización atrapa a un espía holandés, a un holandés que le pasaba información a los aliados, ¿no? Y ese espía holandés le dice, van a venir, pero por aire, y los alemanes lo van a esperar. O sea, los alemanes van a saber de que venían tropas aerotransportadas. Estas tropas aerotransportadas, como tú lo has dicho, emplearon 3 divisiones. Una fue la 82, la 101, 2 norteamericanas, que existen hasta ahora. O sea, esas son organizaciones tradicionales de los paracaidistas, el Airborne norteamericano. O sea, ese es el ejército. Como el séptimo de caballería. Olvídate, esa es la tradición, pero del ejército americano, y el orgullo del ejército norteamericano, ¿no? Claro. Fíjate que hasta ahora sí en Afganistán saltaron en paracaídas. A pesar de que ya te he dicho de que hoy por hoy paracaídas en el ámbito militar, pues solamente es para operaciones comando, ¿no? Y estamos hablando de caída libre, ¿no? Pero un asalto pues, aerotransportado, que justamente es la pregunta que me haces, cayeron demasiado lejos. Y no solamente es la caída, porque cada segundo que pasaba, desde el momento que tú saltas del avión, ¿no? En el avión hay 5 órdenes, ¿no? Avión, atención, preparar, enganchar, ¿no? Voy pasando. Se nos congeló. Sí. Cada segundo que pasa en el aire, entre hombre y hombre, estás hablando de una distancia de 20 a 30 metros, que es la velocidad de la aeronave. 20 a 12 metros por segundo. Por segundo. Y entre hombre y hombre tiene que salir en 2 o 3 segundos porque se pueden enganchar. Pero imagínate que estuvieran abajo las ametralladoras. Claro. ¿Qué es lo que sucede luego? Es lo que sucede después. Era tiro al pato, ¿no? Que sabía que venían por aire, ¿no? Pero ¿cómo hacen para reagruparse? O sea, los alemanes habían hecho su tarea, ¿no? Sí, claro que habían hecho su tarea. Mi pregunta es cómo hacen para reagruparse tanta gente que cae en paracaídas. Esa siempre ha sido mi duda. O sea, ¿cómo saltan de una...? O sea, porque son
están unidos por compañías y se tienen que juntar, pues obviamente porque son una compañía y han entrenado juntos y etcétera. O cuál es el sistema, porque de repente se juntan con otras compañías, o se mezclan, o cómo se hace, porque caen a cada uno muy separado del otro, ¿no? Y cómo se ubican, cómo es esa reagrupación en tierra ya. Por eso nosotros tenemos señales de brazo y mano, señales a viva voz. No nos critican porque a veces gritamos mucho, pero es por la necesidad y por nuestro perfil para poder comandar con ruido, con bala, con sangre, y a veces pues es necesario utilizar estos gritos, estas señales de brazo y mano, y a partir de eso es como nos comunicamos, porque las comunicaciones con esos ruidos y ese desorden por vías radiales no sirven en esos momentos. Entonces, esa es la forma. Una vez que llegamos a un lugar, vemos la situación y a partir de ahí salen los líderes. Desde el jefe de compañía, el jefe de pelotón, el jefe de sección, el de escuadra, todos dentro de sus grupos son líderes que ayudan y ayudan al comandante de batallón, el comandante de brigada, las divisiones, ¿no? Es un manejo complejo de las tropas. No es fácil. Y a veces en desorden se avanza. Tenemos ejemplos, el mismo en Normandía, ¿no? Ustedes ven que compañías se dispersan y terminan saliendo por cualquier lado, pero al final hay un objetivo, ¿no? Hay un objetivo, hay una misión, y es importante pues ahí que los líderes tengan subordinados que estén en condiciones también de continuar la misión, porque pueden perderse en el camino, ya sea por ser heridos o otro tipo de fatalidades. Pero en el desorden se sale adelante, y sobre todo en este tipo de operaciones que son bastante complejas. Claro, pero es factible en todo caso agarrar otra compañía y avanzar con ella. O sea, no necesariamente uno tiene que estar en la misma compañía con la que saltó. Por supuesto, y ahí es el desarrollo de las operaciones con lo que hay. Hay bajas a tu costado, tú tienes que seguir. El hombre que traía los explosivos se queda atrás y hay que recuperar los explosivos y alguien tiene que reemplazarlo. La ametralladora es un arma de apoyo importante. Si el ametrallador cae, alguien la tiene que agarrar. Entonces, más o menos, pónganse, ¿no? Y piensen la situación que se puede presentar y hay que desarrollarla. No hay plan que aguante el primer disparo, nunca. Sí, es verdad. Y nos lo dice Xavi de Wantar, que disparos ha escuchado bastantes en muy poco tiempo. Comandante Guevara, ¿y cómo hace el jefe, el líder, cuando, o sea, empieza a perder a su gente? Debe ser complicadísimo o muy difícil, ¿no? Cuando empieza a caer su gente y él tiene que sobreponerse a eso, ¿no? O sea, ¿cómo psicológicamente se prepara para ver caer a los que empiezan, porque es en este tipo de Normandía o este tipo de ataques donde le llueve bala por todos lados y tiene que estar ahí liderando? ¿Cómo emocionalmente, cómo se prepara un infante para esto, ¿no? O nunca estar preparado hasta, como dice, como has dejado, y después el primer balazo pasa, ya ocurre, sí. uno no sabe cómo reacciona. Bueno, anota, John, 10 soles de internet para el comandante Guevara. Para lo que dices, Pepe, no, ahí no puedes pensar mucho. No puedes pensar mucho. Bueno. Y en verdad, en ese momento, estás enfocado en la misión. Mientras más la ensayes, vas a estar más cerca de hacerla automáticamente. Y en verdad después regresas por los heridos o por las bajas, ¿no? Pero lo que siempre pues tenemos nosotros inculcados es la misión y la misión. Y la misión. Ese no parecía alemán, parecía kamikaze, ¿no? Para acercarse así, prácticamente Sí, ahí se puso mucho, ¿no? Eso es lo que le iba a preguntar. O sea, ¿en la vida real habría algo así? O sea, por más orgulloso que te sientas, o sea, no hay forma que uno se acerque de esa manera, ¿no? Yo creo que es un poco Hollywood para, no sé, para darle algún tipo de imagen a este ejército alemán, no lo sé, pero yo no creo que haya alguien en su sano juicio que se acerque así.
O un trabajo de inteligencia que le dijo, pasa nomás, son pocos, ¿no? Igual Ahora, que haya pero uno. recuerden que ya a estas alturas de la guerra, había gente que ya no estaba en su sano juicio. Bueno, hay fanáticos también. Y muchos de estos del lado aliado, como los alemanes, ya habían tenido apuestas. Bájale un poco el volumen, yo. Gente que había fallecido a su lado, un montón de sangre, claro, y habían sobrevivido. Te aseguro que muchos de ellos se quedan inmortales. Es verdad. Porque ahí ellos son un tiro al pato prácticamente. Al comandante, apuntad al comandante. Ya están cerca. ¡Fuego! ¡Fuego! Y ese comandante alemán nunca se agachó, ¿no? Hasta el final. No, y su segundo tampoco, ¿no? El segundo también lo sigue así. Sí, lógicamente. El castigo. Y siguiendo, voy a cortarla ahí para seguir conversando. Sí, esta, donde ya ves el tema medio perdido, tú decías ya hace un rato, no, la misión hay que continuarla, pero ¿hasta cuándo? ¿No es cierto? Y hay un momento que dices, no, ya aguanta nomás, y nos rezamos o tiras para adelante hasta quemarlo. Lo último. No, es que aquí es donde ya viene el tema en donde sí las órdenes se cumplen sin dudas ni murmuraciones. Acá sí funciona. ¿No? Obviamente yo no creo arriesgarse así también no vale la pena, ¿no? Hablar a gente y no consigue nada. Hay que ser un poco más inteligente. Ahí es una escena bastante forzada, pero de todas maneras hemos tenido situaciones aquí en un conflicto reciente en el año 95-98, en donde no teníamos evacuación aeromédica, las posibilidades de perder gente en la primera ola era bastante grande, pero se impartieron orden de operaciones y estábamos listos para atacar al enemigo, con todas esas limitaciones. Entonces sí, hay que estar entrenados y preparados, no solamente física, sino mentalmente, para estar dispuestos a arriesgar. Yo te aseguro que nadie va a morir, pero uno sabe que puede morir. Entonces, esta es la diferencia, pues, entre un soldado y uno que no lo es, ¿no? Sí, claro, es complicado. Sí, en realidad, pero uno a veces, o sea, no la piensa, porque nosotros, yo me acuerdo de mi lado de aviación naval, teníamos, al menos el grupo que estaba volando conmigo, era misiones suicidas, que luego, después de meses, ya uno las evalúa y dice, pero ¿cómo he podido estar acá? ¿No? O sea, porque se activaba algo y le aseguro que ninguno de los que estábamos ahí hubiera regresado. Pero en ese momento uno, claro, va de acuerdo a lo que se planifica en estamentos por eso superiores. El entrenamiento, Pepe, ¿no? O sea, por eso hay pruebas de riesgo y fuera el entrenamiento y las capacidades que uno pueda alcanzar con cierto tipo de entrenamiento que tiene más riesgo, uno también va nutriéndose de experiencias, de adrenalina, ¿no? Y de situaciones en donde uno pone su vida en riesgo. Mientras más acostumbrado a esas situaciones de riesgo uno esté y más situaciones reales de combate viva, obviamente uno se va cuajando y enfrenta con más confianza este tipo de adversidades. Sí, claro, claro. Ahora, comandante Guevara, volviendo un poco a la película, el atrincherarse en una casa, en un lugar cerrado,
ante el embate de estos, bueno, ya eran carros de combate de mediano porte, no viene un tanque, el tanque viene después, mandan un Panzer y lo destroza, pero ¿ha sido lo adecuado meterse en una casa o resistir en casas o es salir de un lugar completamente, pues, o sea, porque ahí los tiene como un tiro al pato, o sea, simplemente dan a la casa y alguno caerá, pero si, ¿no es mejor estar fuera? No, porque fíjate que el armamento que tenían eran ametralladoras, no tenían ningún antitanque. Si hubieran tenido armamento antitanque, lo ideal era estar afuera, ¿no? O sea, atrincherarte en la tierra y dispararles, ¿no? Porque en la casa los tanques evidentemente la van a volar, ¿no? A punta de cañonazos. Pero si te das cuenta, los aliados en ese momento, en esa escena, no tienen ningún armamento antitanque. Solamente tienen ametralladoras, ¿no? Que eso viene a ser el tema de la diferencia entre la Segunda Guerra Mundial y la actualidad. Hoy por hoy, o sea, en la Segunda Guerra Mundial desembarcaba sobre el enemigo. Esas son acciones directas. Hoy por hoy no existe acción directa, ¿no? En Malvinas, los ingleses desembarcaron donde no había defensa argentina. Hoy por hoy se desembarca donde no está la defensa. Por eso que, por ejemplo, los vehículos, los blindados en la actualidad tienen 100 kilómetros por hora. O sea, tienen alta velocidad porque hoy, por ejemplo, si quieres atacar Ancón, tienes que desembarcar en Huacho. Y de Huacho te vas a Ancón para atacar. Porque atacar sobre Ancón con las ametralladoras actuales, con los armamentos actuales, con los antitanques, ¿no? Es una locura. Fíjate que en la guerra esta de Rusia con Ucrania, el ruso ha hecho su columna blindada, como la Segunda Guerra Mundial, y le han sacado la MUI un dron desde arriba le dispara a placer. Entonces, hoy por hoy se hacen las operaciones indirectas, que es diferente a las operaciones directas que se hacían en la Segunda Guerra Mundial por el avance de la tecnología y el armamento. Hoy con el dron, olvídate. Hoy hacer esas operaciones que están haciendo de meterte en el BRAE, ¿no? Con tropas y transportadas, estás en Vietnam. Vietnam fue en el año 68. Hoy se emplea un dron que dispara y vigila al enemigo en todo momento. Y el telecomando está, por ejemplo, atacan en Afganistán y están en Nuevo México. Y el dron sale de Alemania. Claro. O sea, hoy ha cambiado, o sea, todo ha cambiado completamente. Hoy la acción es indirecta, o sea, nadie puede atacar una ametralladora, porque la ametralladora te va a sacar la mugre. Esto último que hemos visto de cómo este grupo de alemanes se clavan en el puente y al tiro de pato, y los otros embarcados en una casa, ¿es más película o puede haber sucedido esos errores tan garrafales en el momento, en el fragor del combate? Sí, es película. Más película, ¿no es cierto? El terreno lo aprovecha de otra manera. Vale. ¿Ya te bajaste el avión, Jean-Pierre? Sí, ya estoy reorganizándome. Claro, por ejemplo, esta escena donde cruzan, y esto sí es de la vida real, porque sí hubo este cruce, o sea, ya no es película. Un poco la película, con los efectos especiales de la época, ahí se ve un poco disminuida, pero este cruce sí fue real. Y hubo un cruce nocturno, que fuera la división polaca que lo hizo también, pero ya huyendo de regreso. Pero, ¿sería tanto así este cruce, o sea, tanta gente agrupada en tan corto espacio como para que les den de alma? ¿O y a esa sería hora, mejor? ¿no? Y a esa hora. Claro, era un poco por la coyuntura, porque se demoraron en llegar las lanchas y ya al principio era prevista para ser nocturna, pero demoró y cruzaron como a las 11 de la mañana. O sea, lindo, el día abierto, feliz. Sí. Hicieron un poco de cobertura de niebla, pero ¿por qué no siempre hay esa cobertura todo el tiempo para que los cubra? Valga la redundancia. ¿Por qué se deja de enviar esta cobertura de niebla y los dejan así solitos que crucen? Hay esas dudas como que me hacen ruido en la película, porque sí ha habido este cruce en los botes. Pero Pepe, no solamente era humo, se hace un apoyo de fuegos, ¿no? Previo, y después baja el volumen un poco, John. Y después de eso, recién pasan a la ofensiva utilizando los botes. Obviamente ese apoyo de fuego no fue muy efectivo. Y si se dan cuenta, pues algunos llegan, otros no. Pero también es parte, pues, del obstáculo, ¿no? En el terreno te encuentras obstáculos
de diferentes características. En este caso era un cruce de agua, pero también te puedes encontrar con explosivos y otro tipo de obstáculos que el enemigo prepara siempre, sobre todo cuando son posiciones defensivas. Posiciones defensivas tienen una serie de áreas en donde el enemigo prepara y te espera. Normalmente cuando tú haces ese tipo de ataques, tienes que tener una ventaja considerable y en este caso veo o se ve que no la tenían. Entonces también han habido ahí otras cosas tácticas que aparentemente no se han tenido en consideración. Un ataque bueno, por ejemplo, es 6-1. Menos de eso ya es un riesgo. 6-1, ¿a qué se refiere? Considerando este tipo de defensas, que el enemigo las hace, las prepara y las conoce. En ese caso que es, le ordenan cruzar el río como a ellos, lo hubiera dicho de esa manera porque son un tiro al pato también, o hubiera sido más espaciado, porque nosotros también tenemos río y se ha tenido que cruzar en varias oportunidades, pero ¿cómo le hubiera hecho usted en ese caso? Porque sí, los alemanes nos están esperando del otro lado, eso es evidente. ¿O hubiera pedido más apoyo de fuego constante para poder llegar sin problema, o por lo menos con menos bajas? ¿Cómo lo hubiera hecho usted en ese caso? Bueno, en el momento ya tienes que ver, o sea, los tiempos, ¿no? O sea, no hay forma, ¿no? O sea, si había que asaltar. Definitivamente, la idea sería entrar en columna, ¿no? Pero en columna en vez de fila. Entonces, porque la ametralladora del otro lado, una fila, pues, y tirarle humo, ¿no? Granadas de humo, pero evidentemente pues en el río pues se complicaba el asunto, ¿no? Era difícil, claro, ¿no? Ese cruce del río, de verdad que es una situación bien desesperada, ¿no? Pero habría que ver, ¿no? Habría que estar, o sea, tendría que ver las circunstancias, cuál es el objetivo, ¿no? Sí, Pepe, se ha quedado pegada la imagen de Jean-Pierre solamente. A mí me ha pasado, en la zona de emergencia, yo estaba en una ribera, y en la otra ribera estaban los terroristas. Y de ninguna manera se me ocurría pues pasar el río, ¿no? Simplemente era tiros que sabía que ni por ellos ni nosotros teníamos alcance. Es más, exhibían sus banderas, ¿no? Y bueno, lo veías, lo que sí, se llamó apoyo aéreo y llegó una avioneta, una T-34, con un conocido del programa. Sí, sí, claro. Un conocido del programa y que me marcó mucho, ¿no? Porque lo vi y voló y ametralló y de ahí se despidió y siempre quedo de recuerdo y respeto enormemente combatiente. Sí. Bonitas épocas esas también, ¿no? Esas saliditas ahí. Es que el rollo de volar con esa cantidad de calor, o sea, ni bien uno se cerraba la cabina del avión, era un horno esa vaina. Pero bueno, ya una vez que pegaba, pero del tránsito de la salidita del hangar hasta la pista, era una chicharrada, era parte del tema. Pero hubo un cruce nocturno también. Ahí los polacos sí la hicieron bien, pero tenían un poco ya la facilidad de escoger la hora en que se tenían que replegar, porque ya no había nada que hacer. Ahí sí ya estaban en retirada ellos, porque ya se vieron abrumados por toda la cantidad de alemanes que habían en esa zona. Ponte una última más. Ya perdieron y a rendirse. ¿Te preparan para eso? ¿Están listos para eso? Comandante Jauregui, comandante Guevara, ¿qué se piensa si pasa eso, no? ¿Cómo te preparan? Ojo, que en esa parte están todos los heridos. Mira, qué difícil, ¿no? Sí. Evidentemente, pues, ya no había mucho que hacer ahí, ¿no? O sea, caballero nomás, o sea, ahí también tienes que ver de que, mal que bien, hasta donde sé, de acuerdo a la historia de la Segunda Guerra Mundial, en el frente occidental hubo mayor respeto, ¿no? Entre alemanes y aliados, ¿no? Y viceversa, ¿no? Donde sí era difícil, yo creo que no los hubieran esperado los heridos de la captura de esa manera, era en el frente ruso, ¿no? Bueno, ahí sí. Los rusos era fusilamiento, violación, era a veces el respeto al derecho internacional humanitario cero, ¿no? Sí, eso en el otro lado, evidentemente, ya estás viendo, están heridos, están desarmados. Ya No, habría acá, que la rendición formal, ¿no?
Acá hay una escena en que un comandante alemán le entrega inclusive un chocolate a uno de los oficiales ingleses rendidos, ¿no? O capturados, ¿no? Claro, es el mismo general. El general se presenta al más antiguo, que es el coronel inglés, y bueno, le da un chocolate, no sé, pues, por qué motivo pues, se apiadó un poco de él y se lo da y el otro Para lo endulzar recibe. el sinsabor. Eso mismo. Pero Bueno, un poco de repente también el general los habrá recibido para sacarles información, también. ¿no? Y alguna cosa que pueda tener en la cabeza, pero podría ser una forma de conseguir información del enemigo. Y otra cosa interesante es que después de esta guerra nacen los convenios de Ginebra. Claro. ¿No? Acá inclusive hemos visto que uno de los generales alemanes también destruye toda una ciudad, la bombardea, y eso también es interesante verlo porque en el 49, esto fue en el 44, se firman los convenios de Ginebra relacionados a los prisioneros, heridos, población civil, y se comienza a consolidar una cultura un poco más humana para, de alguna manera, si se puede decir, humanizar la guerra. Hasta aquí, cuando por supuesto uno está entrenado para no decir absolutamente nada, ¿no? Pero existe un parámetro, es hasta que el cuerpo aguante en un interrogatorio duro, ¿no? Papa Golf. Bueno, nosotros tenemos un prisionero de guerra, los vivimos, y se tratan de hacer lo más real posible, sin vulnerar la dignidad de las personas, ¿no? Es un entrenamiento, pero hay preparación para eso. Uno resistirá pues hasta, bueno, hay niveles también de resistencia y cosas, ¿no? Pero ya lo que es la tortura uno no la puede medir de alguna manera, ¿no? ¿Cuál es tu nivel de tortura, de aguante de tortura? Eso no, es imposible medirlo, ¿no? ¿Está bien? Bueno, muchos tenían su cápsula de cianuro, ¿no? Acuérdense, muchos prisioneros se suicidaron. Claro, tenían su cápsula de cianuro todos, sobre todo los altos mandos. Pero No, bueno, ¿no? ya es de política también yo creo que de los alemanes, más que de los aliados, ¿no? Los aliados yo creo que de alguna manera, no sé, tenían otro feeling con esas cosas. Bueno, ya... Ahí está. Después, un comentario. Después de ver todas las películas que hemos venido viendo y estas que son un poco más antiguas, si me preguntan, me da la sensación de que son más reales que las nuevas producciones que tienen mucho más artilugios hollywoodenses, ¿no? Dicho eso, comandante Jaure, comandante Guevara, ¿cómo la califican esta de aquí? En un 1 al 10, como venimos calificando a veces, ¿no? ¿Qué opinan? Yo le pondré un 9, y solamente porque le faltaron efectos especiales. Pero, no 10, claro. yo lo he visto detenidamente, inclusive, ustedes ven al final, en la parte de los licenciados, donde están las personas que han, los actores, en fin, están también los generales, que yo entiendo que son generales oficiales en la actualidad, que han servido de asesores a los directores para darle estas connotaciones y estas emociones tácticas de cómo se desarrollaron de alguna manera relaciones, ¿no? Comandante Guevara, ¿usted cuánto le pone a la película? Bueno, es una película 8, un 8, o sea, es una buena realización, es difícil hacer ese tipo de películas, ¿no? Sobre todo simular el fuego. Claro. Ahora, los actores se nota que no tenían mucha formación militar, ¿no? O sea, lo que más me ha impactado es que la gente va en el tanque, parecía un desfile, ¿no? Sí. O sea, nadie va a la guerra así, sí. Nadie da silueta, ¿no? O sea, nada que ver. Pero, bueno, eso sí. en líneas generales sí, o sea, deben haber tenido sus asesores, pero ya hay un tema que si no tienes la formación militar, pues no vas a achicar silueta, o sea, no tienes el instinto, ¿no? Fíjate que, hablando de actuaciones militares, no sé si has escuchado que Rambo fue saboteado por los veteranos norteamericanos. Sylvester ¿no? Stallone no iba a la guerra de Vietnam, a pesar de estar en edad militar.
y Ah, él va a Vietnam y es recontra apoyado por todas las asociaciones de veteranos norteamericanos de Vietnam. Es el de karate, ¿cómo se llama? El de rendirse nunca, eh, rendirse nunca, ¿Retroceder nunca, rendirse jamás? sí, Chuck Norris. Chuck Norris Chuck Norris. es un infante marina, es un marín norteamericano que ha estado en la principal batalla, Dan Lai, en Vietnam. Ah, ¿en serio? Ahí te das cuenta que el hombre cuando actúa tiene el instinto y el reflejo, que es un actor, ha sido marín. O sea, su actuación es más convincente que Sylvester Stallone. Stallone es más actor, pues, ¿no? Pero ¿qué le puedes pedir si no ha hecho servicio militar? Estados Unidos siempre ha utilizado el cine como un canal para enviar mensajes de operaciones psicológicas. Claro. Y si ustedes ven, involucran medios para mandar un mensaje. Inclusive en esta película, a pesar de que al final termina pues, con Sean Connery derrotado, dice, no, fui con 10.000 hombres y he regresado con 2.000, ¿no? Porque lo invitaban a descansar en ese hotel. Claro. Sí. Claro, el cuartel general. Y dice, con esta muerte yo no voy a poder dormir. Así prácticamente termina la película, ¿no? Y otro le dice, yo también sabía que ese pueblo era muy lejano, ¿no? Y el cuartel general que lo recibió, ¿no? Claro. Inglés. Entonces, claro, se demuestra una derrota, pero también se ensalza mucho el valor y el coraje, y a pesar de decisiones de los altos mandos mal tomadas, la gente fue. Eso. Y murieron. Ganaron la guerra al final. Las batallas no todas se ganan, pero esta es una batalla perdida, pero en el tiempo y historia, ellos ganaron la guerra. Sí, claro. Claro, es verdad. Sí. Hay un detalle. Dwight Eisenhower, ¿no? Va a ser presidente de los Estados Unidos. General vencedor de los Estados Unidos en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Montgomery, después de esta batalla, simplemente jamás pasó al campo político, porque sale derrotado y el principal responsable de esta derrota es Montgomery y los ingleses. Pero los norteamericanos pusieron la cuota. Claro, y justo su división es la que más hombres perdió y la que tenía la misión más difícil, ¿no? No la pudo cumplir. Claro. Y entenderá por qué, desde la Segunda Guerra Mundial a la fecha, ninguna unidad norteamericana se pone bajo el comando de ningún extranjero. Ninguna unidad norteamericana se pone bajo el comando de un extranjero. Y esto tiene que ver mucho. Sí, claro. ¿No? Porque ellos, o sea, Eisenhower a las finales le acepta el plan a Montgomery, a pesar de que en el Estado Mayor norteamericano le decían que es una locura. O sea, los gringos sabían que se estaban metiendo en zona, sino que querían cortar camino con la finalidad de llegar primero que los rusos a Berlín. Claro. Y al contrario, fue al revés. Esta operación lo retrasa y hace que los rusos llegan primero a Berlín. Y ahí ya viene el tema de la Guerra Fría, el bloqueo de Berlín, los chocolates de los pilotos norteamericanos, de los niños berlineses, y todo lo que ya trajo la historia, ¿no? Pero miren estos mensajitos, ahorita se me ocurre esa escena donde sale Ryan O'Neal, creo que es el general estadounidense, que se va a conversar con el general y su segundo, su padre, su asesor, el comandante que estaba con él, coronel, dice, ¿no? Ahí está el general, se ha roto la columna, pero está ahí, ¿no? Mensaje de valor, de general, a la cabeza, de líder, y su subordinado lo sigue, ¿no? Sí, y de esos mensajes, si ustedes saben, toda la película son bastante recurrentes. Y ahí es donde voy al tema de OPSI, ¿no? De valor, de coraje. Eso es lo que va, lo que cala, y al final, a pesar de haber sido un fracaso esta operación, creo que lo que rescata esa película es el coraje de todos estos soldados, ¿no? Sí, claro. Hay una escena también fortísima que es cuando James Caan rescata a su jefe, el capitán, que lo daban por muerto en uno de estos escaramuzas, y él se mete con el jeep a una zona caliente donde están llenas de alemanes, y lo sube a su jeep y a punta de balazos que le caían por todos lados, él llega a salir con el jeep. Esa sí fue una recontra. Le pone la pistola en la cabeza al médico. Sí. Y en verdad estaba vivo, claro. Y estaba vivo, sí. Y bueno, también eso deja mucho mensaje, ¿no? O sea,
le había prometido eso a su capitán en algún momento en una situación de bromas y de cosas esas, y el capitán le dijo, no me dejes morir, no, nunca. Y pasa eso y él lo rescata. O sea, hay escenas que no tienen que ver mucho con la película tal vez porque son novelescas, pero que dejan Para ese mí, tipo de mensajes. ese ha sido el objetivo del director, ese ha sido el objetivo de la película, y son un montón de esas escenas, Sí. de coraje y valor. Fuera del tema resultado de esta la película está llena de esas cosas. Sí, Claro, es verdad. sí. Es verdad, Sí, el pues. oficial polaco que salta sabiendo que los iban a destrozar en tierra, o sea, también, y bueno, y que conduce esa operación nocturna de cruzar el río de regreso para salvarlos, o sea, también es loable porque los polacos también los mandaron de carne y cañón por todos lados. Pero bueno, les agradezco, comandante No, buenísimo, Guevara, excelente. comandante Jauri, les agradecemos mucho por sus extraordinarios comentarios, y nos vamos No, alimentando de sí, situaciones. no solo eso, sino que además con las fallas a veces técnicas, les agradezco mucho por no haber tirado la toalla. Y a ti, Jean-Pierre, el viaje, todo que has tenido y ha sido Se importante. cumple la misión. Y en Market Garden también las comunicaciones se perdieron. Justo, sí. Un momento de ahí Hemos de... la película. Hemos vivido esa película. Con Hemos entrado en Palma, situación. con Marina, con todo. Totalmente en situación, así es, claro que sí. Pero hay que pagar la luz, ¿ah? Hay que pagar la luz. Sí. Sí. De todas Sí, maneras. Bueno, A nuestros oyentes y espectadores, la disculpa del caso por las fallas, bueno, no puedo estar pues cómodamente. No se preocupe, No, pasa. un pasa. gusto tenerlo, comandante Jauri, porque ya usted es famoso, pues hay que tenerlo también por acá. Claro, pero hay que robar un poco de cámara, así, Hay que robar la quitar cámara, la atención de otros Oye, lados. pero de muy Yo sé que tiene despedida. entrevistas por los medios, pero Sí, nos sí. da un espacio a Muchas gracias nosotros. por su invitación, veteranos. Oye, pero de muy despedida. Abrazo Muy bien. especial para el comandante Guevara. Igualmente. Comandante Guevara en las sombras. Ya nos vemos, comandante Jauri, espectacular. comandante Guevara, veteranos. Muchas Nos vemos gracias. el próximo jueves. Buenas noches. Y Gracias. que- Hasta luego. Adelante. Gracias.